Hola, muy buenas. Mi nombre es Daryl Mauricio Brown Aparicio, del grupo 3 de Resistencia de Materiales, con el profesor Carlos Otaro Lazúñiga. Y bueno, este es el video explicativo del segundo informe del primer proyecto. Para dar una pequeña introducción, tenemos que este proyecto desarrolló un ejercicio acerca de la deformación de las cuerdas, que es provocada por una fuerza, una pequeña fuerza que genera una inclinación de 2 grados en sentido horario, lo que genera una pequeña deformación en las cuerdas. Estas cuerdas son de una medida muy pequeña, en milímetros, y bueno, esas cuerdas están separadas a una cierta distancia del punto de pivote por el cual está girando la viga que se está rotando. Entonces, bueno, para estos incisos lo que se busca es la deformación normal en promedio que se genera en cada cuerda. Además, la posición final del punto D. El punto D es el punto que une a la última cuerda, cerca del mango de rotación, con la viga. Además, tenemos que repetir este proceso cuando ocurre un cambio de temperatura de 10 grados negativos Celsius. Y bueno, en los objetivos tenemos validar los resultados acerca del problema de las deformaciones con y sin esfuerzo térmico, obtenidos en la situación del problema. También tenemos que evaluar la capacidad para la solución de problemas prácticos utilizando métodos basados en conceptos teóricos mostrados en el curso. Y como tercer objetivo tenemos el estimular el uso de metodologías diferentes para la comprensión de fenómenos de la mecánica del sonido. Como solución del problema tenemos una descripción, que es una fuerza que se aplica en la empuñadura del cuerpo rígido, causa que el cuerpo rote en sentido horario 2 grados. Este estira las cuerdas de acero, las cuerdas son de acero A36. Entonces nos pide determinar el promedio normal de deformación en cada cable. Y bueno, también considerar que las cuerdas están sin estirar en la posición inicial. Tenemos también que encontrar la posición final del punto D. El punto D lo podemos ver en esta figura. Este es el punto D, cerca del mango que está haciendo que el cuerpo rote. Y además considerar después que el cambio de temperatura es igual a menos 10 grados Celsius y repetir ambos incisos. Ok, como suposición inicial tenemos que, bueno, como el ángulo de deformación es muy pequeño, la deformación en cada cuerda va a estar dada por la multiplicación entre los 2 grados y la distancia horizontal desde el punto B hasta la cuerda. O sea, desde el punto B hasta el punto C, del punto B al D y del punto A al punto B, respectivamente. Entonces, como datos de entrada tenemos la medida de todas las cuerdas, tenemos la medida de las distancias horizontales, tenemos también el ángulo que rota en sentido horario de 2 grados, y para el inciso C el cambio de temperatura de menos 10 grados Celsius y el coeficiente alfa de expansión térmica, que es igual a 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, que ese es el del material del acero 36. Como metodología, bueno, se hizo uso de esta fórmula. Esta fórmula aplica únicamente para ángulos pequeños, debido a que esta es la fórmula del segmento circular. Recordemos que esta viga estaría girando en este sentido, y entonces al final lo que estaría sucediendo en este caso es que, como estaría girando, digamos, la viga estaría en este lado, estaría girando en este sentido, y entonces aquí se encontraría el último punto. Eso sería un segmento circular. Pero recordemos que como estamos trabajando con un ángulo muy pequeño, ese segmento circular se puede considerar casi recto. Por lo tanto, esa distancia que recorre la podríamos simplificar como simplemente la fórmula del segmento circular. Okay. Entonces, haciendo uso de esta fórmula, es que nosotros comenzamos a buscar después la fórmula de deformación, sería esa, y la deformación promedio estaría dado por esa deformación entre la longitud de la cuerda. Ok. Entonces, después cuando hacemos uso del esfuerzo térmico, tenemos que se le tiene que agregar una deformación más, que es la generada por este coeficiente de expansión térmica, que nos dice que el cambio de la temperatura multiplicado por la longitud de la cuerda multiplicado por el coeficiente de expansión térmica nos va a dar ese coeficiente de deformación. Tenemos entonces los cálculos a partir de toda esta metodología ya explicada. Obtenemos el ángulo que gira la viga, tiene que estar dado en radianes para aplicar esta fórmula. Entonces aplicamos la deformación en cada cable, tenemos estos resultados, esos resultados numéricos en 12 milímetros. Y después con esto podemos aplicar el promedio normal de deformación en cada cable, utilizando bueno, estas medidas de la longitud de la cuerda.
La posición final de D está dada por la longitud inicial del cable más esa pequeña deformación. Entonces tenemos estas medidas en milímetros bajo el nivel de referencia inicial, que el nivel de referencia, recordemos por la figura, está dado desde aquí arriba, debido a que lo que está variando después de los 300 milímetros. ¿Ok? Tenemos entonces buenos resultados. Ahora, considerando los menos 10 grados Celsius, lo que se tiene que hacer es simplemente a la deformación en cada cable añadirle sumarle, en este caso, nuestra fórmula de deformación por esfuerzo térmico. Nos darían esos resultados y aplicando exactamente las mismas fórmulas anteriores, tenemos la deformación promedio normal en cada uno de los cables y de la misma manera la posición final de D. Entonces tenemos un recuento de los resultados, en este caso serían estos. Y bueno, aquí con esto ya podríamos nosotros determinar nuestros cambios, o por lo menos nuestra diferencia debido al cambio de temperatura entre los primeros datos sin esfuerzo térmico con los siguientes datos. Y vemos que el esfuerzo térmico hizo que no se deformara tanto como sin esfuerzo térmico, esto debido a que se enfrió el sistema. Ahora, la validación del problema es un programa de Python, el cual hace uso de varias funciones. Estas funciones son encargadas de realizar el procedimiento de manera práctica, contemplando tanto el esfuerzo térmico como no contemplándolo. Entonces, bueno, para esto hicimos uso, vamos a pasar al código, de la librería matplotlib.pyplot y de la librería math. Entonces, con estos datos, lo que se hizo fue hacer uso de estas funciones. Esta función se encarga de realizar la deformación de la cuerda, la deformación promedio normal, la siguiente función saca la deformación de las cuerdas contemplando la temperatura, el cambio de temperatura, y la última función, que fue adicional, grafica las gráficas de temperatura. Esta función lo que se encarga de realizar unos gráficos de cómo se comporta la deformación promedio en cada cable a medida que vayamos variando ese cambio de temperatura. ¿Okay? Y tenemos la funcionalidad, lo que hace es obtener las longitudes de las cuerdas, entre las funciones se obtiene las distancias transversales, y con esto podríamos ya pasar al funcionamiento. Entonces, corriendo el programa nos da la opción de hacer uso de varios de los datos que nosotros tenemos. Sin embargo, también, este programa nos permite variar los datos. En este caso, nos indica también los valores del problema. En este caso, las distancias horizontales, que respectivamente son 200, 300 y 500 milímetros. Los ángulos no nos permiten un ángulo mayor a los 5 grados. Está validado, no podemos ingresar 10 grados. Entonces tenemos que poner el del problema, en este caso son 2 grados. Las longitudes de las cuerdas, igualmente, vamos a hacer uso de los que nos otorga el problema. Y ya aquí nos da los resultados. Vemos que los resultados son muy similares a los que tenemos de manera teórica. Sin embargo, por cuestión de decimales, que Python hace uso de muchos decimales más que la computadora, entonces obtiene un pequeño error. Ahora, con el cambio de temperatura, ingresamos en grados Celsius el del problema, que son menos 10 grados Celsius. Y aquí nos da nuevamente los valores. Ok, estos son los valores y nuevamente por el mismo problema de que el Python da más decimales que la calculadora, se obtiene un error muy pequeño. Ahora tenemos una gráfica que nos muestra el comportamiento, es un comportamiento meramente lineal. Vemos que si nosotros acercamos el valor que usamos, el de los menos 10 grados, vemos que es un valor muy cercano. De hecho, es el valor exacto al que habíamos obtenido por los cálculos con los menos 10 grados en este caso. Vemos aquí que da 0.3480 aproximado. Esto es una cuerda AH, el cambio de temperatura, el promedio de formación normal de AH en diferencial de tiempo, de temperatura en Celsius. Y nuevamente nos enseña de las demás gráficas. Esta es de la cuerda CG y esta sería la gráfica de la cuerda de F. Y nuevamente podríamos ver el proceso a los menos 10 grados de todas. Y podríamos observar que este método de validación nos dio un resultado muy exacto. Entonces, ahora podríamos observar también por medio de las validaciones que con respecto a los resultados teóricos obtuvimos porcentajes de error meramente despreciables: 0.018%, 0.038, 2.35 por 10 a la menos 6 para ambos casos, tanto con esfuerzo térmico y sin esfuerzo térmico. Por lo tanto, con todo esto ya podríamos concluir, podríamos ir a las conclusiones y decir que se notó que este método únicamente funciona con muy buena precisión para ángulos y medidas horizontales muy pequeñas. Esto nos dio un conjunto de resultados, como podemos ver, muy exactos y precisos. También se observó que según las gráficas de deformación promedio contra el cambio de temperatura, tienen un comportamiento lineal y creciente. Esto es proporcional al cambio de temperatura. Además, se demuestra
que el método de validación de programación fue correcto y aceptable para la demostración de la solución a los tres incisos del problema. Y bueno, con esto damos por terminado el análisis de la validación del caso y la solución teórica. Muchísimas gracias.